acto de esta tarde lo vamos a dividir en dos partes. La primera de ellas, Diego hará una presentación de los presupuestos de la Junta de Andalucía y explicará qué repercusión tiene la comarca de Mágina. Y Cayo explicará el posicionamiento del Grupo de Izquierda Unida con respecto a los presupuestos generales del Estado y con la política alimentaria, tanto a Diego como a Cayo como a mí, si queréis. Muchísimas gracias. Se llama efectividad a la hora de hacer una presentación rápida y cariñosa, como lo ha hecho vuestro alcalde, con el que cada vez que he tenido la oportunidad de venir a Huelma, y la vez que he venido, me siento cada vez más satisfecho de estar y más satisfecho de coincidir. Él me ha pedido que hable muy rápidamente, muy sucintamente, para no quitar mucho espacio al tiempo de mi compañero, amigo y coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, y también para hacer un coloquio. Yo creo que lo importante, como decía el alcalde, no está en lo que yo pueda decir, posiblemente sí en lo que pueda decir Cayo, sino está más bien en lo que el coloquio pueda plantear y pueda abrir en contestación a las dudas que mantiene eso. El otro día, explicando los presupuestos en un foro de Andalucía importante, hice una primera síntesis del mismo, que era decir qué decían los grandes empresarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la SEA al frente, la Confederación de Empresarios Andaluces, de los presupuestos del 2013. La respuesta es que eran unos presupuestos muy sociales. Eran tan sociales que no habían dejado determinados presupuestos o partidas presupuestarias para que esos empresarios, grandes empresarios de Andalucía planteaban. A mí me llenó de satisfacción esa respuesta del presidente de la SEA. ¿Por qué? Porque venía a mostrar que una de las primeras cuestiones que habíamos entendido como Izquierda Unida en un gobierno que sustituía a otro gobierno es que los presupuestos tenían que tener rostro social, rostro humano, en un tiempo de tanto sufrimiento y en un tiempo de tantas injusticias. Pues muy bien, para mí esa es la gran satisfacción del presupuesto de la Junta de Andalucía del 2013, siendo insuficiente además, porque efectivamente, si no fuera por lo que está haciendo la Troika en Bruselas, la política neoliberal, la política conservadora, la política de derechas, los presupuestos de Andalucía serían otros. Y serían otros porque hay una nueva fuerza política en el gobierno de la Junta de Andalucía. Y eso se nota, aun en estos presupuestos, aunque estos presupuestos sean unos presupuestos insuficientes en tiempos de crisis. Es tal así lo que decían estos empresarios, que el 76% de los presupuestos, si mi memoria no me falla, está entre salud, educación y dependencia. De cada 100 euros del presupuesto de la Junta de Andalucía, esos tres grandes conceptos, que son los conceptos que igualan a la sociedad y que permiten decir que este presupuesto contrasta frente a otros presupuestos, empezando por el del Estado y de otra comunidad autónoma, lo tienen los presupuestos de la Junta de Andalucía, que de cada 100 euros, 76 euros, el 76% va a educación, salud y dependencia. Y era un congreso que tenía, y allí había un gran titular en el lema del congreso que se llamaba "Vencer a la Troika". En España ya nos vamos familiarizando con eso de la Troika, pero todavía no está enraizado en la cultura popular qué quiere decir eso de la Troika. Y es una palabra pequeña, corta, que va a afectar, está afectando y va a afectar mucho a la vida de nuestra gente, también aquí, en la vida de esta población, porque parece que estamos lejos de lo que pasa en Europa, pero no estamos tan lejos, estamos mucho más cerca, o ellos están mucho más cerca de nosotros, por decirlo con más propiedad. La Troika está compuesta por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Central Europeo y por la Unión Europea. Esas tres instituciones se llaman la Troika, o le llamamos la Troika. Y estos son los que están gobernando los destinos de Europa, y están gobernando los destinos de España, y están gobernando los destinos de Andalucía. Aunque aparentemente parece que nosotros cada uno somos capaces de hacer lo que queremos en el territorio donde estamos. Y esto no es verdad. Seguramente que cuando lleguen las siguientes elecciones europeas en el año 2014, seguramente vamos a tener más conciencia de lo que está pasando en este momento en la Unión Europea y de qué nos afecta negativamente. Por empezar por la parte segunda,
Sabéis que nosotros estamos sujetos a una serie de fondos agrícolas que se han venido repartiendo a lo largo de los años, desde que estamos en la Unión Europea, y que desde esta fuerza política hemos criticado y hemos dicho que esos fondos se han repartido mal, porque se han repartido más a los más latifundistas, a los que tenían mayores propiedades, y no se han repartido fundamentalmente a la gente que trabajaba y vivía directamente de su trabajo en la agricultura o en la ganadería. Esto os sonará, porque lo llevamos diciendo muchísimos años, y especialmente desde determinadas organizaciones agrarias y desde nuestra fuerza política. Bien, el 45% aproximadamente de lo que se llama el presupuesto europeo es el que se destina a la agricultura. Y ahora se está discutiendo de nuevo el presupuesto europeo para los 6 años que vienen, 2014 a 2020. Y ahí han decidido que quieren recortar más el presupuesto europeo, es decir, la aportación que hacemos los países a ese presupuesto. Y si se recorta más el presupuesto, plantean un recorte de 80.000 millones de euros con respecto a los del sexenio anterior, significaría que en España tendríamos 20.000 millones de euros menos y significaría que en Andalucía habría menos recursos de esas políticas agrarias de ayuda a la agricultura también en Andalucía, en torno a 2.750 millones de euros. Por tanto, lo que se está decidiendo allí nos está afectando aquí a cada uno de los que tengamos relación directa con el sector del empleo, con el sector de la agricultura en este caso concreto. Y nosotros entendemos que o cambiamos esa política de la Unión Europea, cambiamos esa troika que es la que está imponiendo unas políticas determinadas que están destruyendo empleo, que están destruyendo las conquistas laborales que hemos hecho a lo largo de los años, que están destruyendo las conquistas sociales de nuestro estado de bienestar de una manera bestial, y que se han posicionado claramente por los intereses del capital especulativo, del capital financiero, de los banqueros y de los grandes especuladores internacionales. Esa es la política que han diseñado de la Troika, y no es la política de crear más Europa social con más presupuesto para que haya más redistribución de las zonas más ricas a las zonas más pobres, para que podamos ir equilibrando cada vez más los grandes desencuentros que se producen en economía entre las zonas más ricas y las zonas más pobres. Por tanto, una de las grandes orientaciones, de los grandes trabajos que haremos en esta organización y en las organizaciones de la izquierda europea es intentar poner la Unión Europea al servicio social, al servicio de los ciudadanos, no al servicio de los especuladores financieros. Por tanto, esa como primera, si queréis, aproximación a lo que en este momento tenemos en el tablero de ajedrez. Tenemos con nosotros a dos políticos importantes, teniendo en cuenta que en la política hoy los políticos tienen una imagen bastante deteriorada con la gente, con las barbaridades que han hecho algunos. A mí me gustaría saber, por parte del vicepresidente de la Junta y por parte del portavoz de Izquierda Plural en el Congreso, ¿qué diferencia hay entre un diputado de Izquierda Unida y el resto? ¿Y en qué se ha notado la presencia de Izquierda Unida en un gobierno como el de la Junta de Andalucía? Lo que me corresponde a mí. Yo creo que la diferencia es que el diputado de Izquierda Unida o el gobierno de Izquierda Unida o el de Izquierda Unida es lucha y gobierno. Lo hemos dicho desde el principio, somos una fuerza política de lucha y de gobierno. Y al ser de lucha y gobierno, la gente nos está viendo en la calle con aquellos problemas que hay que hacer en la movilización social, tal como decía Cayo Lara, y en la gestión de la acción del gobierno, con dos objetivos. Uno, que lo cumplimos en la campaña electoral, parar al Partido Popular y lo que representa en Despeña-Perro, y dos, que es el que está siendo más complicado, pero que empieza a tener avance, cambiar el rosa desteñido de San Telmo por un rojo más pronunciado, hablando en el terreno político. Eso eran los dos grandes temas. Defiende o intenta defender. Es a quien representamos o intentamos representar cada uno de las clases sociales, porque en la sociedad estamos clases sociales. Algunos quieren que la palabra clases sociales no aparezca en el mapa y la quieren borrar, pero en las clases sociales estamos los pobres y los ricos, ¿o no? Estamos los que ganan dinero a costa de otros y los que trabajan mucho y enriquecen a otros, ¿o no? Estamos los que sacamos el dinero del banco y pagamos intereses, y otros que ponen dinero y se favorecen de esos intereses, ¿o no? Estamos clases sociales y cada uno defendemos lo que podemos. Y luego hay ética, valores, principios. Y nosotros creemos que tenemos algunos, y que creemos que la política se viene a servir, no a servirse de la política. Y por ejemplo, la primera medida que llevamos al Parlamento cuando entramos la podían haber llevado antes, otros años. Yo llevo en el Parlamento un año. Garzón, el chaval nuestro de Málaga, lleva un año. José Luis Centella lleva poco tiempo más. Pero hemos entrado en el Parlamento ahora, y otros la podían haber
4.000 euros cada año para tener un fondo privado de pensiones para que cuando me jubile tenga, de los años que tenga como diputado, lo sumo a 4.000 euros por año y ahí tengo un fondo privado de pensiones para tener la pensión de la Seguridad Social y además ese fondo privado de pensiones. Y nosotros creímos que esto era injusto. Creímos que teníamos que tener pues una pensión como tengan los demás, en función de lo que hayamos cotizado cada año, en función de nuestro régimen, pues tener la pensión cuando nos jubiláramos. Y decidimos renunciar a esa pensión el primer día que entramos al Parlamento. Y renunciamos el grupo nuestro de Izquierda Unida. Algún otro de otro grupo renunció, algún individual. Pero los demás no, la inmensa mayoría no renunció. Le propusimos al gobierno que por qué no le quitaba el fondo a todos los diputados. Y el gobierno aceptó, es la única propuesta que yo creo que nos ha aceptado en el tiempo que llevamos en el año en el Parlamento. Y le han quitado a todos los diputados el fondo privado de pensiones. Bueno, pues en algo nos diferenciábamos. Nosotros no queríamos tener un privilegio extraordinario en ese Parlamento. Gracias por el ejemplo que estás dando, porque predicas lo que hablas, diciendo, apoyando y colaborando con todos los afectados por la crisis como está debido. Por eso a usted no le tengo nada que decir. Pero a Diego Bardera me gustaría creer en algún político. Nunca he estado afiliado a ningún partido. Soy afectado por la crisis y por ello colaboro. Participo con los movimientos sociales como el 15M. Últimamente aposté por esta fuerza política, Izquierda Unida. Pero tras el pacto de Izquierda Unida con el PSOE y la Comunidad Autónoma Andaluza, toda ilusión por este partido está desapareciendo. Y como la mía, la de muchos y muchas. Nos están haciendo ver en estas redes sociales que no está haciendo nada por parte de Izquierda Unida para desmantelar esta red de arañas que hay creada con las fundaciones, que el PSOE tiene creada, desviando los fondos públicos para que sean gestionadas por estas fundaciones y no por nuestros organismos públicos. Como esto y otras muchas injusticias que se cometen, que son denunciadas, algunas sentenciadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y no escuchadas ni tan siquiera ejecutadas, ¿qué tiene que decir a todo esto? ¿Qué hay de cierto con la deuda de Izquierda Unida que ha generado desde 2005 en Andalucía con Unicaja y Cajasol? ¿Realmente se está perdonando parte de la deuda de estas entidades que les reclama ante la coalición con el PSOE? Es muy triste que mucha gente como yo estemos totalmente desengañados por la política que tenemos. Pero por ello os pido que este partido político dé ejemplo, si puede, y se defienda tan graves acusaciones que están habiendo en las redes sociales. Porque de lo contrario no sé qué va a ser de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Sí, con el movimiento de las redes, y efectivamente en las redes hay de todo, y además de todo nivel ideológico y de todo nivel de interés. Pero mire, nosotros estamos con la gente del 15M, y la prueba evidente es la ley de participación ciudadana que queremos que salga y que salga con los elementos más centrales del 15M. No hay ningún elemento en la relación del grupo parlamentario con todo lo que ha significado el movimiento que nos ha traído a gobernar Andalucía, con el que no sigamos manteniendo una alianza muy central y muy importante, desde las organizaciones sindicales de clase, a la economía social, a ATA, yo diría casi todo el movimiento de ONG que hay hoy en el conjunto de Andalucía, al que después de 5 meses, cuando le preguntamos, oye, ¿qué hacer?, nos dicen, hay que seguir para adelante, hay que seguir tirando para adelante, porque sin ustedes no habrá ninguna posibilidad de cambio, y sobre todo de cambio para derrotar lo que están significando las políticas neoliberales más duras del conjunto de este país. Me ha preguntado por la deuda y me daba la impresión de que leía algún periódico que ha publicado elementos que son mentiras. Pero bueno, eso también está dentro de la acción política. Y me dice usted lo de una deuda a una fuerza política que ha tenido la grandeza de ser la única en el conjunto de este país que siempre ha pagado sus deudas. Cuando el Partido Comunista y cuando Izquierda Unida, y cuando Izquierda Unida los Verdes, convocatoria por Andalucía. Es verdad que hay gente que creen directamente lo que le dicen los medios de comunicación. Yo lo único que les puedo decir es que no lo crean. Yo llegué una vez a una asamblea de un pueblo y hablé con mis militantes. Un militante me dijo, ¿y por qué te voy a creer a ti más que a este periódico que está diciendo esto? Yo le pediría que creyese más a quienes estamos en esta mesa, y mucho menos a los medios de comunicación, que obedecen a un interés económico y a un interés a veces político. Hoy hay mucho interés en el conjunto de Andalucía con que esta fuerza política salga de la capacidad de gobernar. Andalucía les interesa mucho más que lo gobierne el Partido Popular. Yo creo que ni al 15M, ni a usted con su reflexión crítica, le interesa que Izquierda Unida esté fuera de la acción institucional y fuera de la acción de gobierno.
Yo, por muy difícil que sean las políticas que los ayuntamientos donde gobernamos están llevando y están sujetas a la línea que ha dicho Cayo Lara, jamás le pediría a ningún alcalde, a ningún concejal de Izquierda Unida, que abandone ninguna de sus responsabilidades, porque sé que nadie en una institución mejor que Izquierda Unida va a defender los intereses de la mayoría social. Y comprendo que efectivamente usted me lo haya tenido que decir de forma leída, me lo podía haber dicho de forma pensada y sentida, porque no sé si lo que usted me ha dicho una carta que le han dicho que lea, o es un pensamiento realmente convencido, un pensamiento contrastado y un pensamiento aceptado. Hoy no aguanta ningún presupuesto del conjunto del Estado la comparación con el presupuesto de la Junta de Andalucía en el tema de la política social y en el tema de la apuesta social. Pero es suficiente, ¿no? Y cualquier ciudadana sabe que los tiempos que están corriendo en su casa tiene que establecer las prioridades. Yo hay incluso zapatos que me pongo ya con determinada raja, porque a lo mejor no tengo la oportunidad de poder acceder a ese otro calzado que los tiempos que corren no me dan. Pero en ese sentido tengo usted la tranquilidad de que los que estamos hoy en el gobierno de la Junta de Andalucía, con lo que representa Izquierda Unida detrás, cuando yo me he visto en la acción de lucha en la calle, yo no he encontrado lo que usted dice. Y a lo mejor es que yo tengo otra percepción. Yo he estado en esta última huelga general en dos movilizaciones. La movilización de Sevilla, la movilización de Huelva. He estado también en la movilización de los funcionarios. Y yo le puedo asegurar que yo he escuchado mucho más adelante que atrás. Yo soy una persona que hace tiempo aprendió la capacidad que tiene uno de gobernar, y a veces ahora ha habido la Comisión de Investigación de los Expedientes de Regulación de Empleo. En muchísimo tiempo no ha habido políticas tan de solidaridad como las que estamos poniendo ahora encima de la mesa, y le he dicho algunos planes. Yo comprendo que tal vez a lo mejor tengamos que tener una política más comunicativa, una política de mayor cercanía de la que tenemos aquí hoy. Pero estoy convencido que lo que usted dice es minoría, y lo que yo estoy diciendo es más mayoría. Y lo digo porque las últimas encuestas, yo no creo en las encuestas, pero muchas veces se utilizan las encuestas, las que han salido en el conjunto de Andalucía, dice que esta fuerza política es la que más crece en nuestra comunidad autónoma, incluso por 1,5 puntos por encima de lo que sacamos el 25 de marzo. Incluso los últimos datos que tengo me siguen diciendo que vamos subiendo, pero incluso cuando yo observo que mi fuerza política, también dirigida por Cayo Lara a nivel nacional, alcanza entre el 10 y el 12%, estoy convencido que una gran parte de ello es por Andalucía y no por Teruel, o no por Logroño, o no por Zamora, o no por Soria, o no por Salamanca, o no por tantas otras provincias en las que le puedo decir que efectivamente todavía no hemos sido capaces de romper eso que Cayo Lara lleva tanto tiempo planteando y tanto tiempo defendiendo. Por lo tanto, yo la verdad es que creo que estamos en el camino correcto. Creo que son 4 años, no he conocido ningún profesor que pretenda suspender al alumno a los 15 días de estar en clase. En todo caso, hay un curso escolar, vamos a ver cómo termina el curso escolar, y cuando termine el curso escolar nos someteremos, como corresponde, al criterio de las urnas o al criterio mayoritario del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. Y entiendo que hay contradicciones en el conjunto de nuestra propia gente. Entiende usted que prácticamente tenemos, es decir, por cada militante tenemos prácticamente 80 votantes. Y a veces uno tiene que saber contrastar el valor que hay en esa gran masa social, que en principio entiende que nosotros somos un elemento nuevo, un elemento de aire nuevo y de tiempo político nuevo. Pero bien, también yo creo que está en el derecho de la crítica, y como tal la he anotado, asumo los elementos críticos que puedan ser de carácter positivo, pero yo estoy convencido de que si a alguien se le preguntara ¿quieren ustedes que gobiernen el Partido Popular? Pues yo hago la pregunta, ¿quieren ustedes, sabiendo lo que se está haciendo en este país, que gobiernen el Partido Popular? Le hago la pregunta a usted. ¿Usted quiere que gobierne el Partido Popular en Andalucía? Porque si usted quiere que gobierne el Partido Popular en Andalucía, siendo simpatizante o militante de esta fuerza política, algo fallará. Pero si usted me lo pide, y me lo pide el conjunto de toda la militancia, no tenga usted la menor duda que haré como el Lute, tirarme del tren en marcha cuantas veces sea necesario en defensa de mi fuerza política.
perdón si alguien o usted mismo ha entendido el regaño. No lo he hecho. He dado mi opinión. Hola, buenas tardes. Me llamo José Luis García, soy albañil en paro, con 40 años de experiencia y dedicado al mundo de la construcción. Ahora también llevo 32 años cotizado en la Seguridad Social y 3 en el régimen agrario. Yo tampoco entraría en el grupo de construcción. Dedicado al mundo de la construcción y los últimos 16 como monitor de albañilería en el programa de escuelas, talleres, casas de oficio y talleres de empleo. Y 2 en el plan Urban de Linares. Mi pregunta va dirigida a usted, señor Bandera, como vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía. ¿Podría explicarme, uno, qué está ocurriendo con los 56 proyectos de este programa de escuelas talleres de 2011 aprobados para la provincia de Jaén en concreto y el resto de las demás provincias de nuestra comunidad autónoma? 2. ¿Cuándo se van a iniciar y si es que hay un inicio? Y 3. ¿Cuál va a ser el futuro inmediato de estas políticas activas de empleo? Partiendo de la base que una mayoría de estos proyectos ya han sido convocados y a su vez monitores y el resto de personal con su alumnado ya están seleccionados desde hace casi un año. ¿Van a seguir o no van a seguir estos programas? Solo pedimos información, que hasta ahora se nos está negando en cualquier sitio de la administración que la solicitamos. También quiero hablar de administración. Una sugerencia o un ruego, no sé dónde lo podemos ubicar. ¿Por qué no se abre una línea ya para la recuperación y rehabilitación del casco viejo de nuestros pueblos y ciudades para estimular el empleo y crear puestos de trabajo a corto plazo? Para este colectivo, que es de los más que está sufriendo esta estafa llamada crisis. Y otra cosilla. También pertenece a una asociación a nivel provincial aquí de Jaén llamada APER, para monitores y profesionales de escuelas talleres, y que nos consta que en otras comunidades autónomas como Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia o Cantabria, en estos programas siguen su ritmo normal, formando a los jóvenes que no tienen cabida en otro tipo de enseñanza. ¿Por qué? Lo que representa la Consejería de Izquierda Unida, puertas abiertas, y si algo he hecho en estos 5 meses cortos de gobierno es recibir a cualquier organización, entidad, sociedad que nos ha llamado. Ahora vamos a contar los temas. Nosotros tenemos responsabilidad de gobierno desde el 8 de mayo y estuvimos en contra de los presupuestos de 2012 porque no eran nuestros presupuestos. No han llegado ni los nuestros. Y se lo dijimos así a la sociedad andaluza. Nosotros, a partir del 8 de mayo tenemos responsabilidad, y del 8 de mayo hacia atrás tienen la responsabilidad de otra fuerza política, la que gobernaba, el Partido Socialista. Y hemos dicho, pero hay compromisos de atrás que hay que cumplir. Y entre esos compromisos están los 56 proyectos, aulas, escuelas, taller, a los que se refiere. Pero yo sí quiero decirle a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchen que efectivamente esos compromisos del 2011 fueron de quienes gobernaron en el 2011. Que una parte de ellos están gobernando, pero he dicho que este gobierno sustituye al anterior, no lo continúa, y lo sustituye con 250 medidas y 28 leyes. Ese es el compromiso de este gobierno, y de hacer posible de pagar lo que corresponde y poner en marcha a temas comprometidos anteriormente. Tengo que reconocer que algunos de los temas comprometidos anteriormente incluso tuvieron eso que se llama tintes electorales. No espero que no sean estos. De la clase política, me incluyo yo también, que soy concejal del ayuntamiento. Entonces quisiera, la mayoría de los foros y de los sitios se hace el cálculo de lo que supondría a la arca del Estado el quitar tantos diputados, tantos concejales, tantos... Quisiera que explicase a la gente, porque yo sí lo sé, los riesgos que corre que la clase política hoy día disminuya. ¿Eso qué traería consigo? En la crisis de 1993, las encuestas que se hacían entonces del CIS, había crisis económica, 1993, y los ciudadanos
opinaban con respecto a los políticos que estaban muy devaluados. 1993, cuando la crisis económica era profunda. Después llegamos en el periodo de más corrupción de la vida política española, que es el periodo del año 2002 al 2009, donde cada día abríamos un periódico y había un caso de corrupción de algún alcalde, de algún concejal, de algún delegado de gobierno que había metido la mano en lo del ladrillo, con recalificaciones, etc. Centenares de casos de corrupción. Pues bien, en el momento de más corrupción en España, la clase política estaba mejor valorada que nunca. ¿Por qué? Porque la gente tenía trabajo. Y la gente decía, si aquel roba, que robe, pero como yo tengo empleo, como yo voy bien, a mí no me preocupa aquello. Hay comunidades autónomas en este país, país valenciano, donde era obvio, y ahora se está demostrando cada vez más, la corrupción que había, y le votaban más al gobierno. Le votó más la gente al gobierno, a pesar de haber mucha corrupción en España en aquel tiempo, y en concreto en esa comunidad autónoma. Y después, cuando revienta la burbuja, cuando la gente empieza a sufrir el deterioro del empleo y a sufrir la crisis, empieza de nuevo a crecer el malestar social frente a los políticos, cuando se hunde la economía de la gente. Pues es curioso, y esto hay que valorarlo desde el punto de vista de todo ese recorrido. Pero ¿qué están haciendo en este momento el poder real, el poder económico? Le interesa desprestigiar la política. Es cierto que en la política no somos todos iguales, y en la política algunos podemos afirmar de que jamás metimos la mano en la caja que no era nuestra, que no es la caja que era de dinero público, que es sagrado, el dinero que gestionamos desde lo público, y lo podemos decir con la boca grande. Algunos no lo pueden decir. Yo creo que la justicia es lenta en este país, y tenía que haber habido una justicia más rápida para que los casos de corrupción especialmente se resolvieran de manera rápida, para que no haya ese clima en la opinión pública de que los políticos son todos iguales y todos vienen a chupar. ¿Por qué? Porque frente a ese argumento, el argumento de los que ganan son el argumento de los que realmente están creando el problema de fondo en nuestro país, que es el poder económico de fondo. Y además, cuando la gente pierde el crédito en la clase política y en los políticos, lo que viene después ya sabemos lo que es. Porque en este país ya sabemos que había unos que gobernaron 40 años y estos no eran políticos, no hacían políticas. Había un hombre muy pequeñito con un bigote que decía, haga usted lo que yo, no se meta usted en política. Lo recordaréis. Y los políticos éramos la gente que queríamos la democracia, queríamos transformar la realidad, queríamos libertades, democracia en nuestro país y luchábamos contra aquel régimen que no era político. Por eso después de la política vienen cosas feas, cosas que no nos gustan y que ya hemos vivido en este país. Y algunos están intentando deteriorar la política, deteriorar la democracia, porque nuestra democracia está robada por el poder económico. Hoy manda en nuestro país más Draghi, que es el presidente del Banco Central Europeo, más que el gobierno de España, porque se ha sustituido el poder de la democracia del pueblo por el poder financiero y el poder económico que manda realmente sobre nuestra vida y sobre nuestro futuro. Y eso tiene que ver también el descrédito que quieren hacer a la clase política, como el descrédito que le quieren hacer a los sindicatos. Y por tanto, frente a eso, más democracia. Frente a eso, que actúe la justicia. Que los chorizos y los corruptos tienen que pagarlo y cuanto antes. Y que se tienen que apartar por parte de la ciudadanía y de la justicia de la vida pública, porque hay que prestigiar lo público. Porque lo público, la política, no es buena ni es mala en sí mismo. Depende de qué políticas son las que se hacen. Hoy el gobierno del PP está haciendo unas políticas determinadas. Está violando su propio programa electoral todos los días. Y está violando lo que le ha prometido a los ciudadanos. Les prometió a los pensionistas que no le iba a recortar las pensiones y ya la tenemos aquí. Hoy ya lo ha decidido el Consejo de Ministros. Ya están recortadas las pensiones. Ya no se cubre el poder adquisitivo de la gente, los pensionistas. Lo último casi que le quedaba aquí incumplir. Y eso deslegitima la política. Pero es esa política. Pero hay políticas diferentes. Y nosotros, con toda la modestia del mundo, estamos defendiendo políticas diferentes y prestigiar lo público. Prestigiar la política, porque ese es el poder del pueblo en las instituciones. Y ese poder tiene que estar por encima de todos los poderes económicos de nuestro país. Aquí se mete mucha gente con los salarios de los políticos, y habrá de todos, ¿no? Pero no oigo a gente que se meta con los salarios de los ejecutivos del IBEX, ni con los grandes estafadores y los que están defraudando a la hacienda pública. Contra eso no veo en Twitter y en las redes que se vuelque el pueblo y los ponga a parir y son unos sinvergüenzas que están estafando a este país y a las arcas de la hacienda pública. Todo se centra hacia los políticos y la política. Y en la política, efectivamente, hay que separar el grano de la paja y a ver si conseguimos alguna vez que esta sociedad democrática expulse de la política a aquellos que vengan a chupar
a servirse de la política y no servir a los ciudadanos, o a privatizar servicios públicos, como estamos viendo con los 6 hospitales en Madrid, para que unos cuantos amigos de él hagan el negocio del siglo con la salud de la gente. Por tanto, hay que trabajar de una manera seria y sólida para represtigiar la política, y eso se consigue con más democracia, con más participación ciudadana y también con una actitud crítica de los ciudadanos, pero dentro de la política y dentro de lo que es, en definitiva, la defensa de lo que son los intereses colectivos de los ciudadanos y ciudadanas. Solo 30 segundos. Audi, había de todos colores. Se bajaron una serie de gente. El primero que se bajó fue Botín. Y alrededor de Botín, pues todo lo que eran sus guardas de seguridad y la gente que la acompañaba. La gente miraba lo que ocurría. La respuesta de la gente una a otra decía, hay que ver cómo viven los políticos. Eso es lo que decía la gente, compañero. Era Botín, que es el que manda, por situarlo así, los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación que comen la opinión del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas y que quieren que se desprestigie la política, para que a la política, la clase trabajadora que está aquí representada, gente como Juan Serrano, como Luis Segura, como Leocadio, como nuestro propio alcalde, no pueda acceder, porque para el pueblo y las clases populares tienen que estar vetadas la política. Por lo tanto, Cayo Lara lleva toda la razón del mundo. Hay un desprestigio interesado de la política y de los políticos para que la democracia se recorte. Y para que eso ocurra, nos tienen que comer la conciencia. Y muchas veces, desgraciadamente, nos comen la conciencia y hacen aflorar nuestras contradicciones en un tiempo tan difícil. Y esto es lo que quería yo decir, ratificando las palabras de mi coordinador. Ante la frase esa tan rotunda que se dice, esto no tiene arreglo, la respuesta es... La contraria. Porque esa la dice Rajoy. Lo que dice es que él me decía en la reunión, mira, me decía de tú, nos tuteábamos en la reunión, parece feo que no nos tuteáramos, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente. Pero decía, yo sufro mucho con las medidas que adopto, y entonces ¿por qué las adoptas? No sufras tanto, adopta otras que no te hagan sufrir, ¿no? El problema es que nos han metido en la cabeza que no hay otra alternativa. Y nosotros defendemos que sí hay otra alternativa. Nos han metido en la cabeza que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ahora tenemos que sufrir. Rajoy decía en su discurso último que hizo es que tenemos que hacer sacrificios ahora porque ya vendrán las recompensas. Y nosotros le contestábamos, señor Rajoy, es que mucha gente está haciendo los sacrificios ahora, ayer y mañana, y no van a ver las recompensas, pero otros están teniendo recompensas todos los días. Por tanto, esto no está equilibrado. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que ellos saben que hay una alternativa diferente. Pero la alternativa diferente que hay es que hay que meterle mano al capital. Y cuando hablo del capital no hablo de uno que tiene ahí 2.000 olivares o 2.000 olivas. No estoy hablando de ese capital. Estoy hablando del capital de verdad, del capital financiero, del que mueve el dinero en los paraísos fiscales, de los que mueven las marionetas del gobierno en este país, de los que mueven los hilos, de la mano que mueve la tuna. Esa mano invisible, que no es tan invisible, los que de verdad mandan, los que han hecho el comunicado que le han dicho al gobierno hasta dónde puede llegar con la ley de desahucios, con el decreto de desahucios, le han dicho puede llegar hasta aquí. Al gobierno le han marcado la línea, se lo han marcado los que mandan de verdad en este país. Y bien, el problema es que hay que enfrentarse.